Hola, yo soy Lucero Peña, doctora en psicología clínica y fundadora de Pesos Emocionales. Este es un espacio seguro y neutral para tu deconstrucción en relación con la comida, relación con el cuerpo, bajo una postura libre de estigma de peso. Y bueno, y si tú estás hoy aquí es porque ya leíste el título del video en donde voy a reaccionar al podcast de la magia del caos, en específico el título de Raquel Lobatón, Suelta la culpa al comer y el miedo a engordar. Y antes de comenzar este episodio del podcast, voy a aprovechar para pedirte que te suscribas, le des like y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero o la primera en ver este video. Antes de comenzar el análisis de este episodio, quiero que sepas que las reacciones que van a hacer aquí son desde el respeto y la tolerancia a la deconstrucción de las personas que no son o no se plantean como expertas en el tema. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces como que damos por entendido que las personas tienen que ya conocer o tienen que ser expertas cuando ni siquiera hablan de esto, ¿ok? Entonces, eso es como lo primero. Y lo segundo es que tú sepas que las reacciones siempre son basadas en evidencia, ¿vale? Aquí esto es bien importante, no es desde el yo creo, desde mi experiencia, desde a mí me pasó, sino que van con una justificación teórica y de investigación científica para que tú puedas tener como toda esta información, tú puedas tomar tus propias decisiones con respecto a qué te funciona o qué no en este momento de tu vida para estas temáticas. Una vez dicho esto, pues vamos a darle, ¿vale? Ok, antes de empezar, quiero darte como tantito contexto. En el 2022 planteé por primera vez aquí en Pesos Emocionales el concepto, la fórmula del charlatán, ¿ok? Y esta fórmula la tienes que tener muy presente a lo largo de este análisis que vamos a hacer. ¿Por qué? Esta fórmula de charlatán se plantea en 3 pasos, ¿ok? La primera es que la persona que da la información, o sea, la persona que se autonombra experta o especialista en algo, ¿ok? Te va a dar tantita información científica, o sea, o tantita información basada en evidencia que dices, ok, y pueden ser estadísticas, pueden ser porcentajes, pueden ser conceptos, o sea, puede ser como todo esto, pero después el paso 2 va a ser que este concepto o esta información científica te la va a tratar de aterrizar a tu vida cotidiana en el chicle y pega, es lo que yo llamo el chicle y pega, o sea, te lo va a plantear como de manera tan general que chance y sí te hace sentido, ¿no? Y entonces, o sea, se va a conectar con algo que a ti te duele o con algo que a ti te lastime para que te haga más sentido. Y el tercer paso va a ser que esa persona se plantea como la solución. O sea, la así en letras mayúsculas. O sea, como la solución a través de sus servicios, a través de su propio discurso, a través de sus cursos, de lo que sea. Ajá. Y va a descalificar a profesionales de la salud o a otras personas que se han dedicado a estudiar sobre el tema, ¿sí? Entonces, estos 3 pasos de la fórmula del charlatán, tenlos bien presentes porque los vamos a ir aterrizando en este episodio. Esta reacción decidí un poco como esperarme, ¿no? A Octavio Arroyo, Mr. Doctor, para ver desde la parte médica cómo reaccionaba. Aries Terrón, desde la parte de la nutrición. Por lo tanto, esta reacción va a ser desde la psicología clínica, la psicología de la alimentación y todo bajo esta postura libre de estigma de peso. O sea, bajo esta postura de no estereotipar a las personas o a los cuerpos grandes o gordos o gordas con sobrepeso y obesidad, el nombre que a ti te haga sentido, ¿ok? En estereotipos negativos, ¿va? Entonces, comencemos. Que están en todos lados y que entonces no las cuestionamos y las asumimos como verdades absolutas. Y obviamente también le pasó a tu mamá, también te pasó a ti, también le pasó a Mitch y nos pasa a todas las personas que vivimos en esta sociedad. Estas narrativas asumen, digamos, que hay esto que llamamos jerarquías corporales. Es decir, se asume que hay cuerpos que son mejores que otros. Y nos ha llevado a pensar que hay una forma correcta, lo digo entre comillas, de tener un cuerpo. Este cuerpo que se sitúa, digamos, en la cima de esta jerarquía, pues suele ser un cuerpo blanco, joven, delgado. Sí, o sea, son un montón de características, ¿no? Y entonces... Ok, vale. Este concepto de jerarquías de cuerpo, ¿sí? Miren, tú lo puedes hacer, yo lo hice. Haz una búsqueda rapidísima en Google Academics, ¿no? Sobre el concepto tanto en español y en inglés. Y la realidad es que no aparece.
O sea, no aparece este concepto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay investigación detrás del concepto. Entonces, te puedes llegar a cuestionar ¿y de dónde surge? ¿Vale? Si tú googleas jerarquías de cuerpo, ¿no? O jerarquías corporales, te vas a encontrar una conferencia de la Náhuac Mayab. Y como bien sabemos, esta institución está en colaboración con Lobatón para su certificado, ¿no? O su certificación. Y es un artículo, ¿no? O sea, que le hacen sobre, y que ella lo menciona, y menciona más o menos lo mismo que lo que le está diciendo Aislinn, lo menciona en el artículo, ¿ok? Empecé a buscar más, y lo pongo en inglés, y entonces en inglés me aparece un sitio web de una health coach, ¿no? O sea, de una coach de salud, que habla sobre alimentación intuitiva, y entonces habla de las jerarquías del cuerpo, pero no viene de dónde sale. O sea, aquí lo interesante es como cuestionar de dónde sale, o sea, de dónde viene, por qué tienes ese concepto. Y entonces, y si tú eres autor o autora de ese concepto, pues dónde están tus, se llaman líneas de investigación, ¿no? O sea, dónde está como lo que sigue de ese concepto, ¿vale? Estuve busque hasta que me lo encontré en el libro de Alimentación Intuitiva de Tribol y de Resch. Ajá. Y entonces viene en un apartado que habla sobre los síntomas del rechazo de la dieta. Ajá. Y solamente dice que, o sea, pertenece a la cultura de la dieta, ¿no? Y que por lo tanto a las jerarquías del cuerpo. Pero ya, o sea, no hay citas textuales, no hay justificación, no hay nada. Entonces, ¿de dónde está saliendo este discurso? ¿Ok? Cuando tú lo buscas como en inglés, te empiezan a aparecer en cuestión de teoría, ahora sí científica, de jerarquías de cuerpo, pero te habla desde la fisiología, o sea, te habla desde el átomo y que se va a célula, bueno, molécula, a célula, órgano, sistema, solo te habla de eso, pero no te habla de este concepto que están manejando del cuerpo hegemónico, privilegiado, blanco. Entonces, yo lo pongo ahí sobre la mesa, pues para ver qué está pasando, ¿no? Ahí. Sigamos. Piensa en desde las películas que veías de niña, las series de televisión, las películas de Hollywood, siempre, ¿quiénes ocupan los papeles protagónicos? ¿Quién es la mujer, digamos, que es exitosa, feliz, que tiene el hombre ideal, ¿no? Sí. Siempre es una mujer blanca, delgada, joven, hegemónica. ¿Quiénes son los gordos en las películas? Es el personaje secundario, el malo, el irresponsable, sí, el sucio, sí, el flojo. Entonces, claro, eso ha llevado a que nosotros interioricemos esta jerarquización de cuerpos. Y realmente... Ok. Bueno, primero, como que estos ejemplos yo no los había escuchado antes que no fuera en este espacio, ¿eh? O sea, cuando yo empecé a hablar de villanos y de protagonistas, ¿y a qué me refiero? Porque se queda corta en explicar que a eso se le llama estigma de peso, ¿sí? El estigma de peso, o sea, todo parte de 3 conceptos, ¿sí? El primero es el sesgo de peso. El sesgo de peso son todas estas creencias, conductas o acciones que tú haces que son negativas en torno a una persona por el tamaño de su cuerpo, usualmente grande. Ajá. Las teorías actuales ya no necesariamente se enfocan en el peso, sino también en el tamaño, ¿sí? Entonces, y siempre pongo este ejemplo, yo creo que las personas gordas son flojas. Esa es mi creencia. Eso sería el sesgo de peso, ¿ok? Después viene como otra cadenita, otro engrane de la cadena, en donde es el estigma de peso, que todas estas creencias, las pones en un estereotipo negativo social solamente por un tamaño del cuerpo de la persona, usualmente grande. Y entonces, siguiendo el ejemplo, bueno, como yo creo que la persona gorda o con cuerpo grande, con sobrepeso, obesidad, el nombre que a ti te haga sentido, es floja, ¿sí? Por lo tanto, la hace holgazana. Por lo tanto, o sea, la hace que no puede. Y de ahí me voy al tercer como escalón o el tercer engrane de esta cadena, que es la discriminación de peso, que es el trato injusto de las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo. Y entonces, si yo creo que esta persona floja no puede, o sea, vean, sesgo, estigma, ¿va? No puede, por lo tanto, no la voy a contratar en mi empresa. Porque si no cuida su cuerpo, ¿cómo va a cuidar a mi empresa? Ese es un ejemplo. O me puede ir, entonces, por lo tanto, esta persona no va a bajar de peso, porque nunca ha podido, porque no se compromete, porque no es disciplinada. O a esta persona no la voy a aceptar en mis clases,
Ajá. ¿Por qué? Porque mis clases son para personas que sí quieren, que sí pueden, porque querer es poder, porque, ¿saben? O sea, empiezan estos discursos, ¿no? Que son súper discriminatorios, ajá, para esto. Ahora, pasa con los villanos, ajá. Úrsula, que siempre pongo este ejemplo. Úrsula de la Sirenita, ¿ok? Es mala, ¿ok? Tiene una figura gorda, ¿no? O un cuerpo grande, entonces es mala, ajá. Eso la hace una mentirosa, una manipuladora, ¿no? Porque engaña a mi pobre y delicada Ariel, ajá, porque ese es el mensaje, ¿no? Y entonces en el discriminatorio es como de, ¿a quién le gusta vestirse como Úrsula en las fiestas infantiles? ¿No? O sea, Halloween va, pero vean, nos vamos a Halloween, nos vamos a un evento en donde son villanos, son monstruos, son todo. Pero si tú vas con niños o niñas a decirles de qué se quieren disfrazar, si de princesas o de brujas del mar, claro que habrá su debida excepción, por supuesto, como todo, pero estadísticamente la mayoría va a querer ser princesa, va a querer ser este protagonista hegemónico, no delicado, de cuerpo delgado, como así nos los venden los medios y el contexto, ¿ok? El poder analizarlo de esta forma, o sea, yo creo que si tú me sigues ya desde hace tiempo has de estar cansado o cansada de que, miren, me lo traigo a la mesa y me lo traigo a la mesa. Pero el hecho de poder analizarlo en estas tres conceptos o en estas tres categorías, te puede dar el análisis crítico de decir, es que el que me hayan dicho que no me contratan porque no cumple con la imagen de la empresa, ¿sí? Es discriminatorio, ¿ok? Es discriminación de peso. El que mi mamá me diga, ¿no? Que ella cree que si no bajo de peso no voy a conseguir marido. Ok, ella cree, es una creencia. Es sesgo de peso, ¿sí? Que mi hermana me esté diciendo todo el tiempo que soy una pinche holgazana huevona por el tamaño de mi cuerpo. Ok, me pone un estereotipo negativo. Es estigma de peso. ¿Sí? Y entonces esto te da de verdad un panorama y un análisis crítico para evitar hacer todo tan totalitario y entonces evitar los discursos de todo es gordofobia. Es que esto es gordofobia. No, o sea, no va por ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué es bien importante esto? Porque no alcanza, o sea, de verdad no le alcanza en este momento que tuvo, en esta oportunidad para poder explicarlo de esta forma y entonces, por lo tanto, dar a entender lo siguiente que pasa. Y te estoy hablando que apenas estoy en el minuto 5, ¿sí? Ok, sigamos. Veamos que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Pero pensar que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo es igual de violento que pensar que la piel blanca es mejor que la negra. Totalmente. Una persona gorda que adelgaza no pasa a ser una mejor versión. Una persona gorda que adelgaza sigue siendo la misma persona. Entonces, bueno. Sí y no. Sí a medias. Lo vamos a poner así. Te voy a decir por qué. Aquí por eso es bien importante que zapatero a tus zapatos, ¿vale? Ella tiene su carrera de nutrióloga. Ella es nutrióloga, ajá. No es psicóloga social, no es psicóloga clínica, no es antropóloga. Y entonces, estas explicaciones también se quedan cortas, ¿vale? Y aquí estamos en el paso número 1 de la fórmula del charlatán, en donde te doy tantita cosa o tantita información basada en evidencia y entonces, pues a ti te empieza a hacer un poquito de sentido, ¿va? Ok. ¿Por qué no? Miren, desde la perspectiva social, cuando una persona adelgaza, sí pasa a ser una versión mejorada, no de ella misma, socialmente. O sea, sí necesito que aquí, mira, te me pongas acá, porque desde lo social, por supuesto que eres una mejor versión. ¿Por qué? Porque te queda ropa de marcas que no están dispuestas a tener tallas plus size, ¿no? O que sus tallas 1XL, 2XL son una cosa así. Ajá. Y entonces, por lo tanto, socialmente, y de hecho hay una investigación en donde menciona que es más económico bajar de peso que estar comprando nueva ropa. Ajá. Y entonces, socialmente, por supuesto que sí, porque entonces eres merecedora o acreedora a ciertas marcas de ropa, a cierto estilo de ropa, a ciertas tendencias, a ciertos cortes, lo que tú quieras. Ajá.
Vámonos a otro lado, en la parte de salud, ¿va? En la parte de profesionales de la salud. Por supuesto que sí, porque entonces te lo aplauden, ajá, porque aunque las guías clínicas más actualizadas de la Obesity Canada, o sea, de todo, te hablan, ¿no? Y te dan como todo un procedimiento para que no tengas estigma de peso o para que tu práctica sea libre de estigma de peso. La realidad es que aquí en México nos llega todo 20 años después, ¿no? Y eso sí le llega, ¿no? A médicos que son, que están haciendo servicio social, que están en la residencia, o sea, que se quieren o no actualizar, ¿no? ¿Saben? Y entonces, o sea, claramente va a venir como la aceptación de salud de eso, o sea, no por nada me he encontrado también a psicólogas, ¿no? Que dan terapia para bajar de peso, y entonces si bajas de peso, y se los juro, o sea, hay protocolos desde la cognitivo-conductual, que es uno de los enfoques con mayor rigor científico, la variable que dice que hay éxito o fracaso de un proceso terapéutico en estos temas de sobrepeso u obesidad es la baja de peso. O sea, es paradójico, es ilógico y ridículo, porque un psicólogo o una psicóloga clínica no tiene por qué modificar variables que no sean conductas. O sea, y me refiero que no lo modifica per se esa persona, sino es parte del protocolo, ¿sí? Entonces es ridículo que lo que me diga que el protocolo funcionó sea una variable física que no tiene nada que ver con conducta, ¿va? Entonces, esos son ejemplos, o sea, para tu familia, ¿no? Es como de, ay, sí, te ves más bonita, mija, o, ay, sí, qué bueno, hijo, te ves mejor. Pues sí, porque así está la creencia, así está el aprendizaje social con estigma de peso, ¿no? Que está viviendo la familia, y entonces, por lo tanto, sí va a haber una mejor versión desde la perspectiva social. Desde la perspectiva individual no lo sabemos. Va a depender de cada persona, va a depender de si hay enfermedades o comorbilidades alrededor, si hay calidad o no, sí, o sea, más bien de cómo esta persona percibe su propia calidad de vida, o sea, pero ponernos en un punto muy autoritario de si pasa o no pasa a ser una mejor versión, no podemos hacerlo, es intrusivo, es peligroso y es violento, ¿sí? Porque tú estás dictando lo que tiene o no tiene que hacer una persona en la modificación corporal, que a lo mejor ni siquiera lo controla, ¿sí? Ahora, entiendo que lo que ella quiere dar, o sea, lo que ella quiere darse a entender, ¿no? Es de que sí, o sea, una persona gorda o con cuerpo grande se adelgaza, no tiene por qué cambiar, ¿no? Su esencia, sí, sobre todo su esencia, definitivamente. Pero de nuevo, no somos solo esencia, somos un ser biopsicosocial, ¿no? Que es impactado por variables ambientales, sociales, fisiológicas, familiares, de pareja, de salud, de lo que sea. Entonces, no lo puedes reducir a tanto. Ajá. Entonces, es eso. Vale, seguimos. Con nuestro gusto. Si la delgadez al fin fuera una elección, créeme que todo el mundo ya sería delgado en este mundo que te trata mejor cuando eres delgado, que te da privilegios. ¿Qué privilegios como los que te daba tu mamá? Porque a ti no te prohibían comida seguramente, a ti jamás te decía que vas a comer todo eso, a ti seguramente te elogiaba mucho más tu físico o te permitía usar otro tipo de ropa que a lo mejor tu hermana no. Sí, simplemente no me hacía el tipo de comentarios que o no te violentaba. Y nuevamente, no es una violencia consciente. Esto no va en contra de las personas, evidentemente. Ok. Primera parte. Definitivamente, o sea, el tener un cuerpo grande, el tener un cuerpo delgado, no es una elección así como que me pueda pintar el cabello, ¿no? O sea, o que me lo pueda cortar. Sí, definitivamente, ahí también coincido mucho con ella, pero a eso me refiero, o sea, que analices esta fórmula, ¿no? En donde sí hay cosas que hacen sentido, que sí están chidas, pero en otras no, o sea, no van, se queda corta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es intrusiva, o sea, sí es intrusiva, pero también generaliza y utiliza muchas falacias, ¿no? O sea, que seguramente si tú ya viste el análisis de Octavio o de Aries, o sea, ellos lo explican muy bien desde la parte que les corresponde, ¿no? Ahora, algo que a mí me preocupa muchísimo, y aquí fue donde yo empecé a brincar, hay un concepto que se le llama alianza terapéutica. La alianza terapéutica es el vínculo que tú haces con el consultante y que tiene que ver con el establecimiento de objetivos o de tareas, bueno, el cumplimiento de tareas y el avance del proceso.
Ahora, en investigación en psicoterapia se dice, ¿no? Y se ha comprobado que esta alianza, una vez que el psicólogo o el psicoterapeuta la sabe hacer, la sabe manejar, la sabe reparar, porque también se puede fracturar, se aplica en todo momento cuando estás en este papel profesional, ¿sí? Y este podcast sí es un papel en donde ella está profesional. ¿Y a qué me refiero? Desde una postura posmoderna como profesional de salud mental, es importante usar el lenguaje tentativo, no asegurar o no asumir cosas. Y entonces, al inicio de si tú ya viste este episodio, al inicio de este podcast, Aislinn comparte como una experiencia con su mamá, ¿no? Y de ahí no la suelta, o sea, lo vato no la suelta y entonces todos los ejemplos, todo el concepto que ella da, se lo aterriza a su mamá y entonces ahí viene el paso número 2 de la fórmula del charlatán, en donde lo que yo ya te di tantito de basado en evidencia, que yo, o sea, que igual es correcto, igual no lo es, pero entonces ya te lo aterrizo a tus experiencias personales, porque en algún punto yo sé que te va a doler, yo sé que te está doliendo, ¿sí? Y entonces ella le dice, y se lo dice, seguramente, y seguramente, jamás, o sea, jamás, ¿sí? Y esto es para que tú lo veas en tu psicóloga, nutri, médico. Jamás podemos estar asegurando o asumiendo que está pasando tal cosa, tal conducta, tal situación. Siempre es un lenguaje tentativo de, oye, no sé si esto te habrá pasado con tu mamá. Oye, no sé si esto te haya tenido un efecto en ti. O sea, ni siquiera le pongo que haya sido un efecto negativo. O sea, ¿por qué? Porque esa es una habilidad clínica, amistades. Esta es una habilidad clínica que se desarrolla y es parte también de darle el respeto al proceso de las personas. Ahora, esto no solamente tiene que pasar en consulta, esto se lo digo mucho a mis alumnos, o sea, una vez que tú, mira, estás al pedo con la alianza terapéutica, es parte de tu habilidad clínica para manejarte con empatía a tu alrededor, y más si estás en escenarios profesionales, y este es un escenario profesional, ¿sí? Perdón si me apasiono, pero este tema me encanta, o sea, eso fue uno de los primeros temas que yo empecé a investigar y hasta lo publiqué, ¿no? Entonces, a mí sí me brinca que haga esto, porque sí es violento. O sea, y en el violentómetro hay ciertos niveles de violencia que a lo mejor unos no alcanzamos a percibirlos o está tan normalizado que los dejamos de lado, pero no deja de llamarse así. Entonces, la verdad, y este ya es un cuestionamiento personal que yo te lo estoy metiendo y lo estoy aceptando, a mí sí me hace cuestionar que si así lo hace en un podcast, ¿cómo lo hace en consulta privada? Solo se los voy a dejar hasta ahí. Sigamos. Hijas, sobre todo hijas, sean gordas, porque no podemos dejar fuera aquí el tema de género. Porque evidentemente, si hubiera habido un hombre gordo, no es el mismo trato al hombre que a la mujer gorda. A las mujeres se nos exige mucho más la delgadez, se nos castiga mucho más la gordura. La cultura de dietas, que es este sistema que nos ha hecho creer que todas podemos, debemos ser delgadas, van mucho más dirigidas a las mujeres. Y tú te pones a ver anuncios de pérdida de peso, siempre son fotos de mujeres. Vean. Segundo paso de la fórmula del charlatán. No siempre son mujeres. De nuevo, no podemos totalizarnos y a eso me refiero, que el discurso radical hasta se nota en estas cosas como tan pequeñitas o tan tontas de siempre, todo, nada, nunca, o sea, ¿sabes? Ay, perdón si traigo mucho esta muletilla del sabes, pero miren, por supuesto que hay una brecha de género, ¿sí? Y se explica desde la construcción de la imagen corporal, ¿va? La imagen corporal es la representación mental de la suma de todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Y que eso también impacte en mi autoconcepto. O sea, no solamente es en estómago o en abdomen o en barriga, o en piernas, en hombros, en brazos, es en un todo. O sea, puede ser en pestañas, puede ser en uñas, puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? ¿Qué pasa? Obviamente, ahí se aterriza otro concepto, los estereotipos de belleza. Los estereotipos de belleza en mujeres ideales son hacia la delgadez y en hombres son hacia la musculatura. Si nos pasamos a acciones o a conductas, ¿no?, de autocuidado o de salud, nos daremos cuenta que las conductas que se fomentan para la delgadez hacia mujeres
son conductas de riesgo, no solamente alimentarias, o sea, restricción alimentaria, vómito, dietas restrictivas, productos milagro, ¿no? O sea, también tiene que ver, o sea, con conductas de riesgo de imagen, ¿ok? Fajas, arneses, ropa que no es cómoda, ¿sí? El hecho de que las tallas estén reduciéndose cada vez más para que quepas en ellas, ¿sí? O sea, es como todo eso. Y en los hombres, por supuesto que se va la musculatura, pero también hay conductas de riesgo alrededor de eso. Aunque también podría parecer que hay conductas más saludables, porque para llegar a cierta musculatura se fomenta el ejercicio, se fomenta una alimentación muchísimo más balanceada o más llenas de carbohidratos, ¿no? Que dietas a lo mejor que son totalmente restrictivas, ¿no? Como una keto, ¿sí? Va a depender muchísimo y va a depender también del nivel, ¿no? A donde estamos llegando en este estereotipo de belleza, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si me voy a la musculatura, anabólicos, esteroides, ¿no? El hecho de estar como 5 o 6 horas en el gimnasio, o sea, son todo este tipo de cosas que se tienen que individualizar para analizarlas, pero, o sea, estos estereotipos de belleza, ¿no? Sí no son iguales, y sí fomentan en cada uno unas conductas de riesgo, alimentarias, de imagen corporal, de salud, familiares, etcétera, ¿ok? Ahora, si lo bajamos al concepto de estigma de peso, hay investigaciones que se han hecho tanto en niños, ¿no? Como en adolescentes y en adultos, en donde, por ejemplo, en la etapa de primaria, ¿sí? El estigma de peso se ve, por ejemplo, hacia las niñas en cuestión física, ¿no? O sea, en este tipo de comentarios de, ay, es que tienes una cara muy bonita, pero mírate el cuerpo. Pero hacia los niños se va hacia funciones cognitivas, ¿no? Así de que son tontos, ¿no? Son estúpidos, o sea, o se va también a variables psicomotrices, así de, no puedes correr, entonces te pongo de portero, no puedes hacer, o sea, se ve de forma diferente, pero no quiere decir que sea más o menos, simplemente que el análisis es distinto por la construcción social de cada género. Vean todas las variables que hay y de cómo se tiene que explicar, porque no es nada más que yo le diga a alguien, pues la cultura de dieta es a las mujeres y se chinga a las mujeres y ya. No, o sea, ¿pero por qué? O sea, explícamelo, ¿no? O sea, si estoy en este papel como profesional, ¿no? Y me están invitando a un podcast como profesional, porque así me he planteado, porque así me he vendido, ¿sí? Explícalo. ¿Pero qué pasa? Estos no son conceptos de nutrición. No es chamba de nutrición, es chamba de psicología clínica, es chamba de psicología social, hasta de antropología, sociología también se me estaba yendo esa, ¿sí? Entonces, sí existe. Y si nos vamos hacia adolescentes, o sea, también, o sea, el estigma de peso se ve diferente, pero de verdad no quiere decir que más o menos. El impacto o el efecto también es distinto, pero en mujeres, obviamente, como se va a un tema también de violencia de género, también lo vemos como más incendiario. Y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, pero por supuesto que le vamos a poner al ojo, porque también es algo que en el contexto que actualmente estamos viviendo se necesita estar, ¿sí? O sea, se necesita ver. Pero también se ha visto en investigaciones que a los hombres se les hace menos su experiencia de estigma de peso por los mismos estereotipos, por la misma el sistema patriarcal en el que se vive, ¿sí? Y mira, me podría meter en más temas, pero pues, mira, vamos ahí, ¿no? La primera dijiste, creo que a muchos de nosotros el alimento nos da confort, no a muchos, a todos. Okay. El comer emocional es normal. Nuestro primer vínculo con el alimento de todos en este mundo fue emocional. Alguien nos cargó, nos dio amor. Lo primero que buscamos cuando nacemos es la leche. Claro. Y el amor. Entonces, la comida da confort. Sí, está bien. Es una herramienta para lidiar con emociones incómodas. Y todos comemos a veces por aburrimiento, por enojo, por tristeza o por felicidad. Y está bien. ¿Por qué lo hemos satanizado? Ok. Sí, el comer emocional es parte de nuestra construcción como seres humanos con el entorno. ¿A qué me refiero? El término o la definición que yo utilizo, porque uno es de una investigadora mexicana, dos es de los más actualizados, es lo que se le llama actitud hacia la ingesta, ¿sí? La actitud hacia la ingesta es esta tendencia a alimentarnos de acuerdo a situaciones emocionales que aprendemos en círculos sociales significativos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es
un aprendizaje social y un aprendizaje asociativo, ¿ok? Con el que vas aprendiendo qué onda con la comida. Y obviamente suena más padre decir hashtag relación con la comida o hashtag comer emocional que actitud hacia la ingesta, ¿ok? Ahora, en definiciones, ¿no? Las definiciones más antiguas sobre el comer emocional o el emotional eating son de los 60s, hablan del uso de las emociones negativas. En ese entonces se clasificaban en negativas, ¿ok? Con la comida, y entonces que esto llevaba a una tendencia a subir de peso o engordar. Obviamente es teoría e investigación que tiene estigma de peso por el tiempo. O sea, te estoy hablando que las primeras investigaciones sobre estigma de peso, ya encontré como otros artículos, datan como desde los 90s, y no le llamaban estigma de peso per se, o sea, realmente no tenía ningún nombre, ni siquiera gordofobia, o sea, simplemente era como esta maltrato hacia las personas con sobrepeso o obesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ok, tú, por ejemplo, o sea, no hay cumpleaños sin qué, sin pastel, ¿Qué haces los 10 de mayo? Te llevas a tu mamá a desayunar, comer, cenar. Los 14 de febrero los chocolates significan una cosa, pero cuando te rompen el corazón significan otra. ¿Por qué? Porque esta actitud hacia la ingesta tiene dimensiones psicosociales o psicológicas, no, psicosociales, en donde hay significados y significantes alrededor de los alimentos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro crecimiento. En sí, por eso, o sea, no es esto de que sanes tu relación con la comida, porque no estás enfermo, no estás enferma, porque son variables psicosociales y psicológicas que construyen esta relación, ¿ok? Y desde cosas ambientales, o sea, como la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es el poder tener acceso a ciertos alimentos, tanto de la canasta básica como de otros alimentos como se le podrían decir como más privilegiados, ¿no? En tiempos, en momentos, en contextos. Esa es una, ¿no? O sea, imagínate que ahorita en México de repente la coca no existiera o la coca no. ¿Tú sabes cuántos trabajadores que realmente luego esa es su fuente de energía así, pum, en automática? No estoy diciendo si es saludable, si no es saludable, eso no está entrando en este tema. Estoy hablando de significados y significantes alrededor de ese alimento. Imagínate que la Coca-Cola desapareciera en Navidad. O sea, Coca-Cola se queda así. No sé si se va a la bancarrota o no, pero realmente su propuesta de marketing, realmente el cómo vende la Coca-Cola en Navidad, yo creo que sí, seguramente tendría que tener un impacto, porque, o sea, por algo, o sea, tú asocias Coca-Cola con felicidad, con todo. Entonces, lo vas viendo. Ahora, ella menciona, o sea, Lobatón menciona que en emociones incómodas, ¿no? Y entonces nombra enojo, tristeza, y después menciona felicidad. Ponte de acuerdo, o sea, la felicidad es incómoda, no lo es, ¿sí? Y hoy por hoy, el hambre o el comer emocional, o sea, y hoy por hoy que las emociones ya no se están categorizando como en malas, buenas, positivas, negativas, sino que pueden tener como malestares o pueden no tenerlo, pues es parte de este aprendizaje social, ¿no? Y asociativo que tienes. O sea, puedes comer por aburrimiento, puedes comer por celebración, por felicidad, o sea, y no necesariamente es algo negativo. Ahora, también se ha visto desde la parte de la psicología de la alimentación, ¿no? Que el comer o el hambre emocional es una herramienta, es una estrategia de manejo emocional, ¿ok? Antes en las teorías se veía como algo negativo, O sea, se veía como que no, y entonces había que erradicar el hambre o el comer emocional, y te estoy hablando de teorías hasta el 2014, 2015, ¿sí? Se empieza a dar como mayor investigación y todo, y entonces se dan cuenta que también es un amortiguador, o sea, es una herramienta que hay que cuestionarse si funciona o no para lidiar con el problema que te llevó a esa emoción, ¿ok? Para que lo sepas, esta frase, acá tu servidora, ¿vale? La he utilizado desde el principio de los principios en mi consulta, porque miren, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque ya me encuentro con creadores de contenido que roban el discurso, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el problema, la respuesta no está en el refrigerador. No estoy diciendo que no uses la comida, no. Mira, tú puedes usar lo que tú quieras. Aquí lo único que te tienes que cuestionar es si esa herramienta que estás utilizando te funciona o no para resolver lo que te hizo sentir de esa forma. Porque
lo que tú sientas es totalmente válido. Sin embargo, si le sumamos que se pueda resolver, creo que tú te vendrías bien beneficiado y beneficiada, ¿eh? Entonces, por lo tanto, por eso es esto, un amortiguador, ¿no? Emocional, y solamente hay que cuestionarse si funciona o no para lo que yo estoy buscando, para resolver mi problema. O sea, imaginémonos, o sea, una cosa de, pues es que terminé con mi novio, ¿no? Y entonces empiezo a comer chocolates, porque aparte son alimentos que hemos aprendido que para eso sirven. Y lo puedes ver en las chick flicks, lo puedes ver como en obras de teatro, en series, en lo que tú quieras. Porque ese es el aprendizaje social. Ajá, y con eso se asocia. Y entonces, si eso, o sea, puede aliviar mi dolor, puede darme esta amortiguación, pero no va a solucionar el problema que me trajo ayer. Ajá. No va a solucionar, y sentirlo, les vuelvo a decir, es totalmente válido, pero esto es lo que se cuestiona dentro del proceso terapéutico. Si es algo que, uno, si quieres que algo que siga pasando o no, o sea, por eso les digo, es parte del lenguaje tentativo, ¿no? Y dos, si quieres o no hacer algo diferente, o sea, y que también es bien válido que me digas, no lo quiero, o sea, no lo quiero y quiero seguir con el chocolate, también es súper válido, pero tú ya lo hiciste consciente, tú ya por fin lo pusiste sobre la mesa, que eso es tu herramienta y está chido, ¿ok? Vámonos a otro tema, ¿sí? Otra cosa que yo les quería decir. Miren, y se van a enojar muchos y muchas, y I'm sorry, pero no es algo nuevo que estés tú escuchando en este espacio, pero el tema de comer emocional, el tema de hambre emocional, es un tema de psicología clínica y de la alimentación, ¿ok? Por eso se le llama psicología de la alimentación. Ajá. Después te echas el video en donde hablo sobre como estas especialidades, ¿no? Y el intrusionismo en las mismas. ¿Por qué? Porque por supuesto que nos ayuda de manera multidisciplinaria la parte nutricional, por supuesto, y me encanta. Y es más, hasta la ingeniería de alimentos nos ayuda, o sea, todo suma y todo, pero eso no quiere decir que se revuelva y se vuelva ahí un nutricionismo extraño. Así que, miren, sí cuestiónense si no son psicólogos o psicólogas y que tomen certificados o cursos. Yo sé que no es su culpa, y yo lo sé, porque es parte del sistema, es parte de las instituciones para más varo, más matrícula, más esto, y no se dan cuenta que están haciendo una falta de ética ante estas especialidades que la verdad lo venden como algo muy fácil. Y mira, has estado viendo este análisis y no lo es. Ajá. Ok, sigamos con lo que sigue, que esto sí me brinca cañoncísimo, y con esto compruebo la fórmula del charlatán. ¿Tú qué opinas de esta frase de somos lo que comemos? Estoy totalmente en contra. ¿En serio? ¿Por qué? Dios mío. Sí, te dije sí. A ver. Tengo mucha curiosidad de lo que vas a decir. Sí. Porque yo sí creo que somos lo que comemos un poco, así que ahí te va. ¿Qué porcentaje de nuestra salud crees que está determinado por lo que comemos? Según yo, todo. Ok. Una cosa es que tenga impacto. No, yo no digo que no tenga impacto. La alimentación tiene impacto en la salud, sí, pero ¿qué porcentaje? Yo siento que un chingo. O sea, tipo de más del 80%. Ok. Más o menos se estima que es por ahí del 10%. No, es cierto. Ahí te va. Busquen una que se llama Determinantes de Salud, es Determinants of Health en goimbo.org, es un esquema que se toma de diferentes asociaciones de salud, incluyendo la OMS, que nos enseña todos los factores que influyen en la salud de una persona. Solo el 34% tiene que ver con algo que llamamos conductas de salud. Conductas de salud es todo lo que podríamos llegar a controlar, que podría ser estar en nuestras manos. Es decir, nuestra alimentación puede ser una elección, y ahorita vamos a decir puede ser cuando hablamos desde el privilegio, porque no para todo el mundo es una elección. El ejercicio también puede ser una elección. Trabajo. Ok, le voy a parar ahí, ¿no? Busqué esto, o sea, que aparte lo ponen, ¿no? O sea, lo ponen ahí en el podcast. Mira, cuando tú tienes los pelos de la burra en la mano, o sea, y te asumes como experto o experta en esto, de verdad no puedes tener estos errores, ¿sí? Ella menciona que solo el 34% son conductas de salud, ¿va? Y que de ahí el 10% son lo que tienen que ver con la alimentación o la dieta. Miren, cuando tú buscas, y en sí también, o sea, ahí en el podcast lo ponen, o sea,
no es el 34%, es el 36%. Y tú puedes decir, Lucero, se equivocó con un 2%. De nuevo, cuando tienes los pelos de la burra en la mano y te asumes con experto, no puedes tener estos errores, y menos porque estás justificando, ¿no?, este argumento de no somos lo que comemos. Ajá, que ahorita vamos a entrar a eso, ¿sí? O no eres lo que comes, ¿va? Y aparte, ni siquiera sabe cómo se llama. O sea, se le llaman conductas individuales, no conductas de salud. ¿Y de dónde saca ese 10%? O sea, la parte de los patrones de dieta, porque así se llama, no tiene ningún porcentaje. ¿De dónde saca que es el 10%? ¿Ven? Ahí está, ¡pum! Se cumplió la fórmula del charlatán. O sea, te doy información tantita basada en evidencia, no queda, no entra, es errónea, ¿no? Y entonces empieza a hablar de determinantes sociales y siempre se va al tema del privilegio. O sea, esta señora siempre se va al tema del privilegio, ¿no? Pero no sabe explicarlo más. O sea, no se explica. O sea, y sí, o sea, sí, claro que lo podemos ver desde una mirada de privilegio, pero también lo podemos ver desde una mirada de cómo se construye el ser humano, como un ser biopsicosocial, y vamos entrando como ahí en el tema. Ahora, otra de las cosas, esta paginita, ¿no?, de GoInvo, ¿ok?, es una investigación extraña que se hizo, ¿no?, en donde me dan la metodología, sí me la dan, ¿ok? Pero hagan de cuenta que fue un grupo, haz de cuenta que, te lo voy a poner así, es como un grupo de la escuela, ajá, que eligió, ¿ok?, 5, o sea, porque aparte ellos las eligieron, ajá. Ellos eligieron 5 determinantes de salud: genética, atención médica, circunstancias sociales, medio ambiente y comportamiento individual, ¿vale? Y entonces, debido a la coherencia, te lo estoy leyendo tal cual, debido a su coherencia en las 7 de 8 organizaciones, ajá. Eso sí, ahí está la OMS, sí, bla, bla, gente sana, bla, bla, y todo, ¿sí? Lo que hace fue que, o sea, compilaron como estas determinantes que ellos eligieron, ajá, y las compararon. Pero no usaron ningún material estadístico, o sea, y miren, un material muy estadístico básico es el SSPS, ajá, no es una revisión sistematizada, o sea, no hay un rigor, ¿no?, de una investigación que me dé como la parte del rigor científico, perdón, ahí me confundí, o sea, no me da como esta investigación la parte del rigor científico, ¿sí? Y entonces lo que hicieron este grupito fue ponerles porcentajes. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero, porque aparte no queda claro, o sea, solo pone, ¿no?, nuestro análisis de datos. Ajá, ¿con qué? ¿Con qué lo analizaste? ¿Con Excel? ¿Con SPSS? ¿Con la inteligencia artificial? ¿Con qué lo hiciste? ¿Sí? Y lo calcularon en porcentajes de impacto final para las 5 categorías. Ajá, ¿cómo sabías qué representaba ese impacto final? ¿Cómo sabías si eso no era un 5%, si un 10, si un 100, si un 1000? ¿No? Y entonces después ponen valores, ¿no?, en función de cada una de las fuentes, ajá, y entonces empiezan a sumar y a hacer divisiones, que te las ponen aquí. Y ya, o sea, ¿no? Pero aparte, esa información del 2017, o sea, porque aparte sí como que tuvieron fases, ¿no? Entonces, primero es julio del 2027 y después se van a agosto del 2017, noviembre del 2018 y febrero del 2018 fue la más actualizada. Estoy en 2024, ¿va? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 años que han pasado de esta gran investigación. Ajá. Abril del... Ajá. Ah, perdón, aquí ya se agregó... Ok, en abril del 2020 se agregó la versión de póster en español. Ajá. Basado en los cálculos actualizados de agosto del 2017. O sea, aparte la versión en español tiene 7 años que se hizo. O sea, la versión en inglés sí tiene 6 y la versión en español tiene 7 años. Si tú te vas a realmente reconocer fuentes que son actualizadas para justificar tus argumentos, de verdad ya 7 años es obsoleto, 6 años igual, o sea, son 5 máximo, ¿ok? Me siguen dando información obsoleta. Se sigue basando, ¿no?, en
uno, en una página de internet que hace una metodología extraña, ajá, y, o sea, no dudo que esté, o sea, que sea una referencia, pero no lo hace la fuente, ¿saben? No lo hace la investigación. Tienes que seguir investigando esto, y menos si ni siquiera te sabes los porcentajes, menos si ni siquiera te sabes cómo se llaman los títulos de los porcentajes y te estás inventando que es el 10% de los patrones de dieta o la alimentación para darle justificación a tu argumento del por qué no somos lo que comemos. Que, ojo, una cosa es estar de acuerdo o no de acuerdo en el discurso de somos lo que comemos, pero otra cosa es de dónde cangrejos te lo estás justificando. Ajá. Y entonces, el estar jugándole acá al de sí te doy evidencia, pero te la doy errónea, pero la acomodo a como a mí me conviene, es un sesgo de confirmación, ¿sí? Ok. Si coincido o no coincido, no coincido en que somos lo que comemos, porque somos seres biopsicosociales. Así, tal cual. Ajá. Hay factores sociales, factores biológicos, factores psicológicos que te construyen como un ser, que es muy diferente a que te construyan como Pedro Fernández, Aislinn Derbez. Sí, ahí hay más constructos, nos podemos ver más existencialistas, ¿no? Pero también esto, o sea, estas respuestas como muy simples, ¿no? Y generalizadas de sí lo somos, no lo somos, o sea, tampoco contesta nada. Quiero hablar de qué es un TCA, trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Qué es lo que nos lleva a desarrollarlos? ¿Qué tan activos están hoy y qué tan comunes son hoy en día? Los trastornos de la conducta alimentaria son, bueno, relaciones disfuncionales con la comida. Hay varios, está la anorexia, está la bulimia, está el trastorno por atracón. Hay diferentes clasificaciones, pero básicamente tienen un componente biológico, psicológico y social. Okay. El biológico, hay predisposición genética a tenerlos, se sabe que hay un gen que puede activarse y desatar el trastorno. Psicológico tiene que ver con componentes de personalidad, ¿sí? Personalidades que son más propensas a desarrollar. Y el social es de todo esto que estamos hablando. Y es el único sobre el que podemos hacer prevención. ¿Qué es el social? El social, hablamos de todos estos mandatos de delgadez que tenemos en nuestra sociedad, sí, que nos han hecho creer que ser delgada es un requisito para ser validada, exitosa, amada. Entonces, esto ha desarrollado, por supuesto, mucho más en las mujeres, por eso es mucho más común en las mujeres. Volvemos a lo mismo, la cultura de dietas, más enfocada en nosotras, nos ha llevado a normalizar muchas conductas alimentarias que son conductas de riesgo y que creemos que son normales. Porque no es normal que alguien cuente y mida y pese su comida. Porque no es normal que alguien coma con culpa. Porque no es normal que alguien coma con miedo. Porque no es normal que comas diferente cuando estás sola que cuando estás enfrente de alguien. Porque son todos estos patrones de alimentación que son conductas de riesgo. ¿Sí? ¿En qué momento normalizamos todo esto? Ok. Bueno. Hablando de intrusionismo, ok. Los profesionales de salud que pueden abordar, ¿no? Explicar. Es un TCA, son psiquiatras y psicología clínica, ¿va? ¿Por qué? Como su nombre lo menciona, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? ¿Cuál es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano? La psicología, ¿va? Hay un libro, ¿ok? Que se llama el DSM, ¿ok? El DSM, hagan de cuenta que es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Y los TCAs, justamente, están en esta categoría de un trastorno mental y está como una enfermedad grave, ¿no? Alrededor de eso y que tiene que ver con la conducta alterada ante la ingesta o alteración de comportamientos de control de peso. Así está, tanto en el DSM también como en el CIE-10, ¿no? Que es como otro manual, ¿sí? Sin embargo, o sea, a la hora que y miren, busquen en guías clínicas, o sea, España está muy avanzada en investigación de TCAs, pero en las guías clínicas, en el tratamiento, la parte nutricional va dirigida a la educación nutricional hacia la persona de sus patrones alimenticios. O sea, ¿y a qué se refiere con patrones alimenticios? O sea,
a las recomendaciones generales, ¿no? De su dieta o de su plan alimenticio para poder reincorporarla nutricionalmente. O sea, actualmente, o sea, a menos que sea una anorexia, ¿no? No se habla como de reincorporar al peso, sino se habla de la reincorporación hacia un estado nutricional apto, ¿ok? Tratar las complicaciones físicas, ¿no? Y aquí sí pone, o sea, que en caso de que sea la anorexia, ¿no? Y todo, sí es justamente normalizar porque el peso en estos casos sí es un tema, sí es importante. Por eso el estigmatizarlo en que si es sobrepeso, subpeso, bla, bla, o sea, tampoco va, porque hay casos como en donde sí es importante, o sea, y veanlo en perritos, ajá, o sea, el mejor ejemplo es en perritos, o sea, cuando tú ves en la calle un perrito que está en los huesos y todo, hay que subirlo de peso, ajá, y eso no nos convierte en gordofóbicos internalizados, no nos convierte en gordos u obesos, que sería la palabra con estigma de peso, no, para nada, es parte de hacer una restauración de lo que necesita el cuerpo, ¿sí? Y, o sea, ya después en tratamiento justamente es modificar o mejorar las disfunciones previas a consecuencias del TCA que tienen que ver con pensamientos, actitudes, sentimientos, conductas inadecuadas. O sea, en la parte psicológica, y que esto es bien erróneo y esto es bien peligroso, o sea, que se dé esta información. O sea, en la parte psicológica no solamente la personalidad de la persona, ¿eh? O sea, psicología no es nada más personalidad, que les quede bien claro. Y aquí sí, miren, aquí sí ando on fire, porque sí me molesta, ¿ok? Que uno se haga esa mirar hacia abajo a la psicología, porque no es así, ¿ok? Sino que vemos todo lo que tiene que ver con la conducta alrededor de la ingesta en el trastorno. Ajá. Y entonces la parte nutricional nos va a aportar, nos va a enriquecer con esto que ya les mencioné, ¿sí? Igual la parte médica, dependiendo de la especialidad, de acuerdo a la comorbilidad que tenga la persona. Ahora, para tener un diagnóstico de TCA no es tan fácil. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque en redes sociales, desde el 2022 a la fecha, hay un discurso de que yo tengo TCA. No, o sea, y no es desvalidar la experiencia de la persona, pero para poder tener un diagnóstico de TCA es algo bien complejo. ¿Sí? Porque tiene que ver con una evaluación psiquiátrica, tiene que ver con una evaluación nutricional, una evaluación psicológica clínica, tiene que ver con una evaluación desde la psicología de la alimentación, tiene que ver con frecuencias, con constancias, con tiempos previos a los síntomas o a la sintomatología y durante la modificación conductual hacia la ingesta, ¿ok? Entonces, ¿qué sí pasa y qué sí tenemos la mayoría de la población? Conductas alimentarias de riesgo. ¿Y qué son las conductas alimentarias de riesgo? Son todos estos comportamientos alrededor de la comida que tienen que ver con un ideal de estereotipo de belleza delgado. O sea, todo lo que se hace para poder llegar a ese estereotipo. ¿Verdad que hay diferencia? Claro que hay diferencia, ¿no? Entonces, sí, para mí es preocupante, ¿no? Que veo cada vez más a nutriólogos o nutriólogas que son expertos en TCAs, cuando realmente la chamba es lo que les enseñan en las carreras, en lo que hacen de forma tan maravillosa, que es educación nutricional, que es esta parte de mejorar como todo estos patrones alimenticios, ¿no? Que le ayuden a la persona a tener este óptimo funcionamiento nutricional. Y de verdad, eso es algo padrísimo, eso es algo bien bonito. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, obviamente hay business, hay negocio, hay en todo, hay malas praxis, hay todo eso, y entonces miren, es así una maraña así horrible que yo sé que no les va a gustar, pero, o sea, simplemente vayámonos a lo básico. Es un diagnóstico que está en un libro de trastornos mentales. ¿Quién ve mente? ¿Quién ve conducta? Psicología clínica, ¿va? O bueno, psicología en general, pero psicología clínica en este caso, ¿sí? Psiquiatría entra también en esto. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar esta reacción. La verdad sí nos fuimos un poquito largo y tendido. Esta información es para que tú puedas tener esta capacidad de discernir, de discriminar, de ver y decir, ok, esto sí me hace sentido, a lo mejor cosas que yo te dije en este momento no hace sentido, ¿no? Y sabe que es muy válido. O sea, yo les he fomentado en este espacio que cuestionen y hasta que me cuestionen a mí, y es totalmente válido, ¿no? Pero aquí yo también
te dejo, ahora sí que hablando de los pelos de la burra en la mano, o sea, yo aquí te los dejo, te los he estado enseñando. En la descripción del video te dejo las fuentes bibliográficas para que vayas y les eches un ojo, ¿no? Para que tú sigas investigando, sigas estando. Y vamos a contestar esta última pregunta. O sea, ¿este podcast o esta postura de Lobatón cumple con la fórmula del charlatán? Sí. Y te voy a decir por qué. Porque obviamente después del podcast se postea o información en el, bueno, solo puedo ver en el Dice Link porque yo estoy bloqueada por Lobatón, ¿no? Evidentemente, de un curso, o sea, de un curso, ¿no? Justamente dándote la solución a todo esto. Ajá. Y no es un curso, o sea, es un curso, y miren, es bien paradójico, y aquí, miren, es cuando les digo, abran su glándula pineal, ¿sí? Todo este podcast, o sea, la hora bueno, un poquito más, la hora que se la pasó hablando, hablo de privilegios y que la gente tiene privilegio a salud y lo dice y la estoy citando y que garantiza la salud de las personas, ¿no? O sea, el privilegio y búsquenlo. O sea, cuando habla de los determinantes sociales, que es a partir del minuto 29. Y entonces dan este curso e igual, o sea, está súper privilegiado, o sea, todo, entonces es esto, o sea, y acuérdate de la forma de charlatán, porque lo vamos a estar viendo de esto de manera seguida. Primer paso, me dan información, disque basada en evidencia, o sí puede estar basada en evidencia, para yo empezar a creer un poco. Segundo paso, me empiezan a aterrizar a mis experiencias personales, me empiezan a dar en donde me duele, en donde me puede lastimar, el chicle y pega, ¿ok? Y el tercer paso, obviamente, es que esas personas, o eso es la solución, ¿no? O sea, es la única solución, porque aparte sí o sea, no te tienen que decir yo soy la única solución, sino que más bien todo el contexto, todo lo que está pasando se presta para que tú lo veas como de, sí es aquí, ¿no? Y entonces caes, ¿ok? Y entonces algo no puede ser la solución, entonces cuestiona lo que ves, ¿ok? Cuestióname a mí, forma tu propio criterio de acuerdo a lo que tú estás viviendo en este momento de tu vida y toma lo que a ti te funciona, lo que a ti te puede dar calidad de vida en este momento, ¿sí? Hasta aquí voy a dejar este episodio, estuvo larguito. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar aquí. Recuerda ponerme en comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas? Tus dudas, ¿no? Con respecto a esto, ¿a qué otros podcasts quieres que reaccionemos, ¿no? Y dale guardar, ¿no? Compártelo, activa la campanita para que seas de las primeras personas en ver este tipo de videos. Voy a estar más por acá, voy a estar más por YouTube. Vas a poder ver como estos shorts o cortos en Instagram, en TikTok. Pues la realidad es que me voy a mover más por acá. Siento que YouTube ahorita está como muy solito en estos temas, ¿no? Es necesario como un poquito de presencia acá. Y pues ya sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales como Pesos Emocionales, pesosemocionales.com. Allí hay información de mis consultas, de mis cursos, de todo, bajo una postura libre de estigma de peso, ¿no? Y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Va a haber, ya sabes que el podcast es una vez a la semana, pero va a haber más videitos más cortitos en los que vamos a estar reaccionando en estos días. O sea, a lo largo de los días en YouTube yo te voy a indicar qué días, pero vamos a estar ahí, ¿vale? De verdad, muchas gracias por estar aquí. Recuerda, yo soy Lucero Peña, doctora en psicología clínica y fundadora de Pesos Emocionales. Muchísimas gracias por dejarme entrar a tu casa, a tu oficina, a tu gimnasio, al tráfico, en tu caminata, mientras lavas los trastes, donde sea, que yo aquí te escucho y este es tu espacio seguro. Nos vemos pronto. Chao. Ha sido un viaje revelador el día de hoy y como todas las buenas conversaciones no tiene por qué terminar aquí. Te invito a seguir esta charla en mis redes sociales. Búscame como @Pesos Emocionales en tus plataformas favoritas. Ahí podrás compartir tus comentarios, reflexiones, conectar con la comunidad y conmigo y estar a tanto del contenido. Si sientes el llamado a explorar en mayor profundidad con tu relación con la comida y contigo misma, mi puerta está abierta para ti en www.pesosemocionales.com. Descubre mis servicios de psicoterapia, cursos para profesionales de la salud y sobre todo asesorías como crianza libre de estigma de peso. Y por supuesto, mi más profundo agradecimiento a nuestros patrocinadores. Viva la Curve, una marca de ropa urbana para cuerpos grandes de la talla L a la 5XL, y Casa La Curve, un santuario para cuerpos grandes en forma de talleres, conferencia y bazar de moda plus size. Antes de despedirme, recuerda, estás en tu proceso, es muy válido, es parte de una deconstrucción compasiva y basada en evidencia y sobre todo, este es tu espacio seguro. Soy Lucero Peña, agradeciéndote una vez más por permitirme ser parte de tu historia. Nos vemos la próxima semana en miércoles.